Sin duda que tienen que hacer más espacio. Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Huawei, vamos a ver el MateBook 13 pulgadas con Intel Inside. Y esta vez no escatimaron en gasto, 16 GB de memoria RAM y además 128 GB de memoria interna y un Intel i7 de 11ª generación y además del Iris Xe Graphics. 13,4 pulgadas. Le vamos a sacar jugo en verdad a este. Me encantaría poder decirle el precio de esto, pero no sale la página. En la página solamente tenemos uno que tiene un i5 con 8 GB de memoria interna, lo cual sin duda no es comparable y ese precio lo pueden ya ese computador lo pueden comprar por un precio de 699.000 pesos. Yo creo que este va a estar un poquito más alto que eso porque las condiciones son mucho mayores. Pero antes de hacer el unboxing les quiero decir que me he estado muy calentito este invierno gracias a Dove, que significa oso en hebreo, y Dove es un emprendimiento nacional donde hacen estos maravillosos cherpas que son así esponjositos, calentitos. La verdad no ha pasado nada de frío con este maravilloso polar o polerón, si lo quieren llamar así, y lo pueden encontrar en dove.cl, dov.cl, que es su página web, o su Instagram, que también es dov.cl, donde pueden encontrar mayor diseño, mayores colores para darle alegría a este invierno que se viene. Así que pégale una miradita porque Dove anda súper bien para aquellos que no quieran pasar frío este invierno. Y ahora la cereza del pastel, porque en verdad le voy a sacar mucho el jugo a este computador si viene con todo eso que trae, con estas especificaciones que son bastante altas, ¿no? No es fácil encontrar computadores con 16 GB de memoria de RAM y por supuesto los i7 son un poquito más exigentes que el resto. Ahora por aquí, ahora por acá, esto viene con un montón de sellitos. Para todos aquellos que quieren ver los otros computadores que he revisado de la marca Huawei, voy a dejar por aquí arribita en la cajita de descripción todo lo que ustedes tengan que saber. Bueno, en la caja tenemos por supuesto papelería varia, un cable tipo USB-C a USB-C debería ser ya en este caso, ¿no? Veamos aquí, sí, USB-C a USB-C, que es cable de poder. Y ahora este cargador que es de mucho watts, 65 watts. Ahora para que tengan una consideración, este es de 65 watts y este que está aquí es de 66 watts. Este es el que viene con el Nova 9 o con el Nova 9 SE. Y este es el del computador, como ven, un poquito más compacto que el anterior y no sé por qué no se han pegado el salto. Deben tener especificaciones diferentes para cada computador, por supuesto. Y en este caso tengo acá el Huawei MateBook de 13 pulgadas en color silver, sea plateadito. Cualquier parecido con otra marca es solo casualidad, a todos aquellos que saben, y por supuesto vamos a ver si pasa la prueba de abrirse con un solo dedo. Oh, casi, pero no se pudo. Bueno, viene con lector de huella, primero que todo, lo cual habla muy bien de eso a todos los que les gusta desbloquear los teléfonos con algún tipo de opción biométrica. Acá la tienen con la huella dactilar. El trackpad es bastante grande y bastante generoso, bien empleadito, y las teclas, a mí me han gustado siempre cómo funcionan las teclas de Huawei. Se siente súper bien el tacto, por supuesto es completamente de aluminio y podemos ver estos cortes diamantados que van por todo el borde del laptop. Es súper delgadito, o sea, bastante fácil de llevar para todas partes, y tiene esta muesquita acá al frente que creo donde mismo están hoyitos que deben ser los micrófonos para poder abrir el computador. A un lado tenemos un puerto USB tipo C, al otro lado tenemos otro puerto USB tipo C y un combo jack, y serían todos los puertos que van a encontrar. Así que más les vale que tengan conectividad USB-C. Abajo tenemos los parlantes, por supuesto, las ventilaciones y las patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tornillos para poder destaparlo, pero seguramente no habrá mucho que se pueda cambiar o agregar en él. Me agrada mucho este color plateado y las letritas Huawei, que por supuesto siempre nunca son para nada tímidas. Me gustaría más que le pusieran la flor que Huawei tiene ahí. Dice que es potente, con estilo, tiene una pantalla de 2K, tiene Huawei Share todavía, por supuesto el Intel i7 y las gráficas Iris, y no tiene nada de batería. Tiene doble ventilador, por supuesto, y un cuerpo completamente de metal y delgado. Vamos a enchufarlo. Los computadores cada vez son más rígidos, cada vez tienen menos torsión y menos flexibilidad para
para poder evitar el maltrato. El cable anda muy bien, se nota que es de muy buena calidad. Y si quieren saber qué tan grande es este computador, ahí tienen una banana para escala, o sea que los dos puertos deberían ser para carga, si no me equivoco. Y gracias a Dios este viene con una cámara que está arriba, como es normal tener los computadores. El anterior Huawei MateBook de 14 pulgadas venía con una camarita aquí en el teclado y que la verdad siempre se veían los dedos, se te veían más la nariz que nada. Prendió. No se abre completamente, pero tiene un ángulo lo suficientemente bueno. Se siente muy bien al tacto, a pesar que estos bordes son un poquito afilados, pero yo creo que nadie le va a molestar. Pesa solo 1,3 kilos, lo cual es bastante livianito para andarlo trayendo a todos lados sin que moleste. Y los computadores Huawei a mí me gustan mucho cómo suena, con mi lenguaje, tienen muy buen sonido y la pantalla por supuesto siempre súper brillante. Hola, si prefieres que guarde silencio, simplemente selecciona el pequeño icono de micrófono situado en la parte inferior. Gracias. Pues sí, Cortana, eres muy amable, pero no muchas gracias. La ventaja de este computador, a diferencia del otro, es que viene con un procesador súper potente, que es además de la serie portátil, porque es... viene con un serie H, lo cual habla muy bien de él. No es un procesador serie U, perdón, es un procesador serie H, así que se le va a poder sacar bastante jugo a esta maquinita. La vamos a probar con todos los programas de arquitectura que yo trabajo. Además vamos a editar y por supuesto que vamos a jugar. Ahora, los puertos me preocupan, ¿eh? Que tenga dos puertos nomás es como poquito. Bueno, ¿qué tantos puertos más va uno a ocupar? El trackpad se siente súper bien al tacto. Claramente es de vidrio y tiene muy buen deslizamiento, súper suave. Viene con un sistema operativo Windows 10 Pro, tiene una pantalla de 13 pulgadas IPS, una relación de cuerpo con todos los marcos, que en verdad cada vez son más chiquitos. Mira, el marco llega hasta aquí, hasta acá, anda súper bien. Es bastante grande la pantalla con relación al cuerpo. Tiene una resolución de 2K de 200 ppi y un brillo máximo de 300 nits. Yo creo que ahí está un poquito por una memoria NVMe SSD PCIe de 512. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth 5.1. Puertos, tiene un puerto C que soporta datos, carga y DisplayPort, y un puerto USB-C generación 1. ¿Cuál es cuál? No tengo la menor idea. Yo creo que me equivoqué de lado. Pensé que iba a traer puertos por lo menos Thunderbolt o algo más. Pesa 1.3 kilos, una resolución de aspecto que es bastante cómoda, de 3 es a 2, lo cual le da más alto que ancho, no las típicas 16:9. Una gama del 100% del RGB, 178 grados de visión. Y una cámara frontal de HD de 720, lo cual es poco. Ya es hora de poner por lo menos una cámara de 1000. Ya sabemos que todas las reuniones hoy día son por Zoom prácticamente. Tiene 2 altavoces y 2 micrófonos. Por supuesto, la gracia de tener un equipo Huawei, para todos los Huawei fans que andan por ahí siempre, es que se pueden ocupar con otros dispositivos. Por ejemplo, aquí tengo la MatePad 10.4 versión 2022, con la cual van a andar bastante contentitos con lo que hace. Y además también, si tienen otro aparatito, por ejemplo, en mi caso tengo el Nova 9 SE, también para poder ocuparlos como Dios manda, y este maravilloso ecosistema que funciona súper bien. Aquí tienen el Huawei PC Manager, donde ustedes en verdad pueden hacer un montón de cosas. Pueden hacer un montón de cosas con los diferentes productos que tengan. Y además pueden actualizar el computador y pueden ocupar la tablet para poder emparejarla. Pueden ocupar el teléfono para poder transferir datos. Yo creo que este sistema cohesivo funciona súper bien para todos aquellos que tengan los más productos Huawei. Y no van a echar de menos lo que todos sabemos, ¿no? Que estos productos no tienen Google, pero este funciona muy bien con Windows, así que todo funciona en forma muy cohesiva y amigable. Así que lo voy a probar con todo, como se debe, todos los programas que yo ocupo en arquitectura, principalmente diseño. Vamos a jugar un poquito con él y por supuesto también vamos a editar videos, y les voy a contar qué tal anda para editar videos de Full HD y hasta 4K, si es que es posible con estos dos procesadores que andan muy bien. Como siempre, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete, presiona mi carita acá abajo para que lleguen las actualizaciones de cuando y no subo videos. Sígueme en Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más contenido y cosas que están por venir. Y como siempre, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, lea un libro, vacúnese, lávese las manitos y nos vemos en el próximo video.